Buenas tardes, chicos. A ver, hoy día vamos a ver el repaso del curso de geometría. Vamos a dar un repaso rápido para que tengan más tiempo de resolver su evaluación. Para hacerles recordar que en sus soluciones me tienen que enviar el procedimiento, ¿ok? Me tienen que enviar el procedimiento de cada una de las preguntas, no solamente la respuesta, sino también el procedimiento para poder considerar puntos extras, porque si solo me envían la alternativa, no sé, y la alternativa está mal, entonces no voy a considerar, no puedo considerar los 5 puntos y tendría que considerar cero. Así que para evitar esos inconvenientes, mejor me van a enviar el procedimiento. ¿Ok? Entonces, el primer tema que vimos fueron los ángulos. Ya habíamos visto que los ángulos son la unión de dos rayos que tienen el mismo vértice. Esta unión va a formar un ángulo, ¿verdad? Tenemos varios tipos de ángulo. Tenemos los ángulos agudos, que son mayores que cero, pero menores que 90. Los ángulos rectos, que miden 90 grados. Tenemos los ángulos obtusos, que son mayores que 90, pero menores que 180. Tenemos los lados según la posición de sus lados, los ángulos según la posición de sus lados. Tenemos los ángulos adyacentes que van uno después del otro, ángulos consecutivos que son más de tres ángulos que parten del mismo origen y también van uno a continuación del otro. Y tenemos los ángulos opuestos por el vértice. En los ángulos opuestos por el vértice, recordemos que si este angulito que está aquí vale alfa, su ángulo opuesto también vale alfa. En caso contrario, si este angulito vale beta, su ángulo opuesto también vale beta. Ángulos opuestos por el vértice. En el caso de los complementos, en el complemento tenemos que dos ángulos son complementarios si la suma de sus ángulos es igual a 90. Entonces, si tengo el ángulo, en este caso 30 y 60, yo puedo decir que los ángulos son complementarios, pues suman 90 grados. En, en- en otros casos, si quiero hallar el complemento del ángulo 30, sería 90 menos 30 igual a 60. Complemento del ángulo 27, 63, ¿verdad? Suman 90 grados. Ángulo del complemento 36, 54. Complemento del ángulo 48, 42. Complemento del ángulo 52, 38. Ángulos complementarios. Ok, tenemos los ángulos suplementarios que se van a dar cuando la suma de dos ángulos es igual a 90 grados. Perdón, a 180 grados. Cuando dos ángulos suman 180 grados son ángulos suplementarios. Por ejemplo, el suplemento del ángulo 105, resto 180 menos 105, 75. Entonces, 105 y 75 son ángulos complementarios. Suplementarios, perdón. Ya. Cuando tenemos un ángulo llano, un ángulo que está en horizontal, ya sabemos que va a valer 180, ¿verdad? Es decir, que todos los angulitos que están aquí, alfa, beta, teta, omega, phi y sí, van a sumar 180. Y en el caso que sea toda la circunferencia, suma 360 grados. Toda una vuelta suma 360 grados. Media vuelta, o en este caso un ángulo llano, suma 180. Ok, en el tema 2, ¿qué habíamos visto en el tema 2? Habíamos visto lo que son los ángulos entre dos rectas paralelas cortadas por una secante. Como les dije aquí, lo que tenían que hacer era practicar las propiedades, porque las propiedades eh, las tenemos que aplicar, ¿verdad?
Por ejemplo, si tenemos aquí dos rectas paralelas, cortada por una recta L3, una secante, se va a cumplir que los ángulos opuestos, es decir, alfa y beta, van a ser iguales. ¿Cuándo más se va a cumplir la igualdad? Cuando tengamos un ángulo alfa interno y un ángulo beta externo. Estos dos ángulos también van a ser iguales. Los ángulos conjugados. ¿Qué se cumple cuando los ángulos son conjugados? Tenemos dos rectas paralelas cortadas por una secante. Se va a cumplir que alfa, en este caso teta más beta, es igual a 180. Están en el mismo lado y ambos son interiores. Y algunas propiedades adicionales. Si tenemos este tipo de figuras, dos rectas paralelas y varias rectas secantes, se va a cumplir que la suma de todos los ángulos hacia la derecha es igual a la suma de todos los ángulos de la izquierda. Otra propiedad, si tenemos este tipo de gráfica, dos rectas paralelas, dos secantes, se va a cumplir que x es igual a alfa más beta. Este tipo de figura, también todas hacia un lado las rectas secantes, se cumple que la suma de todos estos angulitos es igual a 180. Y bueno, por geometría, por, a ver, un momento, por los triángulos, tenemos que en un triángulo, si tenemos dos lados, dos ángulos que no son adyacentes, eso va a ser igual a un X, que va a ser un ángulo exterior. Este ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos que no son adyacentes, es decir, que no están al costado del X. X va a ser igual entonces a alfa más beta. Ok, eso vimos en la semana número 2. Teníamos que practicar nuestras propiedades. En la semana número 3 vimos lo que son los triángulos y también cuántas propiedades podemos aplicar. En el tema de triángulos eran más propiedades, recuerden. Lo básico que aprendimos fue que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180, ¿verdad? Los ángulos interiores de un triángulo suman 180 y los ángulos exteriores de un triángulo suman 360 grados. Ángulos interiores 180, ángulos exteriores 360. Y la propiedad que acabamos de ver ahorita. En todo triángulo se cumple que la medida de un ángulo externo es la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes al exterior. Esta propiedad también es muy importante. Este X va a ser igual a la suma de los ángulos no adyacentes, es decir, que están frente a X ambos. X es igual a A más B. ¿Qué otra cosa se cumple en los triángulos? Que a mayor lado, mayor ángulo. A menor lado se le pone menor ángulo. Ok, por ejemplo, si tenemos un triángulo de 30 grados y 60 grados, se va a cumplir. ¿Quién es el mayor lado? 60. ¿Qué lado se le opone? Este de aquí. Supongamos que si este vale 10, el lado que se le opone a 30 tiene que valer menos, 6, pongámosle. ¿Por qué? Porque a mayor lado se le opone mayor ángulo. ¿Qué otra cosa se cumple en un triángulo? Que la medida de cualquier lado, por ejemplo, si tomamos el lado C, va a ser mayor que la resta de los otros ángulos. Es decir, A menos B va a ser menor que C y A más B va a ser mayor que C. Entonces, este C es mayor que la resta, pero menor que la suma de los dos ángulos restantes. A esto se le conoce como la desigualdad triangular. Y teníamos propiedades auxiliares, ¿verdad? Si teníamos aquí el ángulo exterior X y el ángulo interior alfa, se va a cumplir que X más Y es igual a 180 más alfa. Si teníamos este tipo de corbatitas Michi, se va a cumplir que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a la suma de los ángulos del otro triángulo. Teníamos esta figurita, esta propiedad. ¿Qué teníamos que hacer?
X es igual a A más B más C. Otra propiedad, ángulos exteriores AB, ángulos interiores XY. XY es igual a A más B. Y cuando tenemos una estrellita, se cumple que los ángulos de sus vértices suman 180. También teníamos la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, ya sabemos que vamos a tener dos ángulos agudos, alfa y beta, y un ángulo rectángulo que vale 90 grados. Un triángulo acutángulo es aquel que tiene todos sus lados agudos. Un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Otra manera de calificar a los triángulos según sus lados, tenemos el triángulo escaleno, que cuenta con tres lados todos diferentes. Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y un triángulo equilátero tiene tres lados iguales y se va a cumplir que sus ángulos interiores son 60 grados. Y acá teníamos algunas observaciones. Y en el último tema que vimos de geometría teníamos los triángulos en cuanto a sus líneas notables. Las líneas notables. ¿Qué hacía la mediana? La mediana dividía al segmento opuesto en partes iguales. Mediana se encargaba de dividir al lado opuesto del triángulo en lados iguales. Por ejemplo, aquí tengo un triángulo ABC, trazo la mediana BM. Este M está partiendo el segmento AC en dos partes iguales, es decir, que AM es igual a MC. Una altura, ¿para qué se trazaba una altura? Para tener un triángulo rectángulo. Cuando tú trazas una altura, aquí vamos a tener un ángulo recto. ¿Ok? Podemos trazar altura interior, como en este caso la altura MC, o altura exterior, como en este caso la altura BH. Va a depender del problema. Una bisectriz, ¿qué es una bisectriz? Divide al ángulo en partes iguales. También hay bisectriz interior, como aquí tenemos el triángulo ABC, la bisectriz interior BD, que divide el ángulo en alfa y alfa, y la bisectriz exterior. Extendemos esta recta, extendemos AC hasta el punto E. Entonces BE es la bisectriz exterior. Está dividiendo el ángulo exterior en partes iguales. Y por último teníamos la mediatriz. ¿Qué hacía la mediatriz? Aparte de dividir el segmento en partes iguales, va a formar un ángulo recto. Y algunas observaciones adicionales. Teníamos la seviana también, que es el segmento de recta cuyos extremos son los vértices de un triángulo y un punto cualquiera del lado opuesto, o de su prolongación. Ok, acá teníamos algunas propiedades adicionales. Tenemos el triángulo ABC, la bisectriz en A, bisectriz en C, se unen en el punto I. Este X va a ser igual a 90 más alfa medios. Esto es en el caso cuando las bisectrices son interiores. Cuando las bisectrices son exteriores, como el caso de la propiedad 2, se resta. X va a ser igual a 90 menos alfa medios. Y la tercera propiedad, tenemos así también una corbatita Michi, bisectriz exterior, ambas son bisectrices exterior. ¿Qué está pasando aquí? X va a ser igual a teta entre 2. Ok, tenemos un triángulo ABC, trazamos la bisectriz exterior BAE y la bisectriz exterior CE, se unen en el punto E. Este ángulo va a ser igual a al teta medios. Ahora una propiedad adicional, cuando tenemos el triángulo ABC, tenemos la altura BH. Me dicen que BE es la bisectriz del triángulo ABC. Estos que nos está diciendo que este angulito de aquí es igual a este angulito que está aquí, porque BE es una bisectriz.
Entonces, tenemos también un ángulo recto, una altura. Tenemos dos ángulos alfa y beta. ¿Qué se va a cumplir? Que X es igual a alfa menos beta entre 2. Ok, alfa menos beta entre 2. Y entonces, hasta ahí hemos avanzado en el curso de geometría. Lo que toca ahora es ver el examen. Recuerden que la metodología del examen es la misma, solo que ahora sí me tienen que enviar el solucionario del examen. ¿Ok? Tienen que enviarme el solucionario porque... mm. A ver cómo lo pongo. Voy a copiarlo en otra hojita para poder proyectarlo todo. Recuerden enviar su solucionario, chicos, por favor, porque si no, no voy a poder considerar el total de la nota, porque como les dije en el examen de ayer, hay algunos, o sea, si marcan, pónganse si ustedes me mandan la respuesta y no es la alternativa, yo tendría que colocar ahí cero, entonces tampoco es dable. Por eso quiero ver su solucionario para poder tener en cuenta al momento de calificar. 3 y por acá voy a guardar la pregunta 4. Dime, Anthony. Profesora, el examen va a ser de acuerdo a los cuatro temas de geometría, ¿no? O sea, van a hacer una pequeña recopilación o sí y unas cuantas extensiones, ¿verdad? Sí, solamente son propiedad, aplicar, bueno, en este caso son aplicar propiedades que hemos visto. No es nada diferente, es todo lo que hemos visto en clase, es para que lo apliquen aquí en los problemas. Y acá es x más 10. Bueno, ahorita que lo he copiado se ha puesto borroso. X más 10, acá es 45. A ver un momento. Acá es 44, acá es X, 50. Sí, lo demás sí se nota, ¿verdad? Listo, chicos, la misma metodología. Si es que pueden, le toman captura a la pantalla. Sí, sí, ya miran, no hay ningún, ya mira, no hay ningún problema. Para los nuevos, igual recuerden que prácticamente esto es una prueba de entrada y no es necesario que lo hagan